La mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Y dentro de esta vocación que tiene este programa a intentar iluminar pues nuestra actualidad, nuestra vida social desde la perspectiva de los principios de la doctrina social católica, arranco el programa haciéndome eco del anuncio realizado por el Gobierno de una pronta reforma del Código Penal español. Una reforma del Código Penal que sería en materia de ofensas contra los sentimientos religiosos y las injurias al rey o a otras altas instituciones del Estado. Y es un tema serio, obviamente, del cual también yo me he hecho eco en redes sociales esta semana. Bueno, actualmente en el Código Penal español pues se protege en diversos artículos pues lo que es el derecho a que nuestros sentimientos religiosos no sean ofendidos. O también se protege, por ejemplo, el que la más alta institución del Estado, del rey, de la corona, no reciba injurias, no sea injuriada, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, pues esto es un tema que luego a la hora de aplicarlo suele ser complicado porque entra en colisión con la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo conjugar el derecho a que se respeten los sentimientos religiosos con la libertad de expresión? Suele ser complicado. Entonces, por ejemplo, pues cuando en determinadas representaciones o en manifestaciones se quema, o por ejemplo, o se hace mofa de una imagen de la Virgen María vistiéndola de travestí, o no sé de qué manera, entonces, claro, de repente, pues hay asociaciones de católicos que denuncian ese hecho como una ofensa contra los sentimientos religiosos, amparándose en determinados pasajes o puntos del Código Penal. O lo mismo, imaginaros que en una manifestación se quema una imagen del rey o se quema un cuadro del rey. También eso podía ser penalizado hasta esta reforma, ¿no? Aunque, como digo, luego en las sentencias las cosas suelen ser complicadas, porque comienzan allí a decir, pero esto es libertad de expresión, no es libertad de expresión, pero por lo menos había unos diques de contención contra las ofensas, contra los sentimientos religiosos y contra las injurias al rey. Había unos diques de contención que ahora se anuncian que van a ser derogados, ¿no? Y en concreto se anuncia la derogación del artículo 525, que dice, ¿no?, incurrirán en pena de multa de 8 a 12 meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito, mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen también públicamente a quienes los profesan o practican. Cuidado que este mismo punto, este mismo artículo, 525, en el punto segundo dice: en las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio de palabra o por escrito de quienes no profesan religión o creencia alguna. Es decir, que esto no se trata de ningún privilegio, sino que también está penado no solo que se haga ofensa o escarnio o vejación de los creyentes, sino también está igualmente penado que se haga vejación de los ateos o de los que no profesan religión alguna. O sea que en absoluto se trataba de ningún privilegio de ningún tipo, de ningún tipo. Bien, pues este artículo ahora pues se anuncia que va a ser derogado. Lo mismo el artículo 493, en el que dice: el que calumniare o injuriare al rey o a la reina o cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la reina consorte, a la consorte de la reina, al regente, tal, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años si la calumnia o injuria fueran graves, y con multa si no fuesen graves. Bueno, digamos, se anuncia, por lo tanto, por parte de la coalición de gobierno actualmente en España, la derogación de estos puntos del Código Penal que, como digo, tienen como objetivo
pues preservar el derecho a que nuestros sentimientos religiosos no sean ofendidos, o también a preservar a las más altas instituciones del Estado como al rey. Bueno, y yo el comentario que he hecho en redes es el siguiente, ¿no? Que es increíble que esto acontezca al mismo tiempo que el presidente de gobierno pues anuncie iniciativas para silenciar a quienes les ofendan o les injurien a ellos. O sea, el señor presidente de gobierno ha comparecido en el Parlamento diciendo que es insoportable la cantidad de bulos, de injurias que se están pues vertiendo contra el gobierno, contra tal, y entonces eso es insoportable, y entonces hay que poner coto de alguna manera a esos medios de comunicación que están expandiendo todo ese fango contra el gobierno, y entonces hay que poner en marcha. Todavía no ha concretado de qué manera va a hacer eso, cómo va a hacer una censura, de qué tipo de censura va a ser eso, ¿no? Para silenciar a quienes les ofendan o les injurien, ¿no? A quienes nos gobiernan. Entonces, claro, pues yo el mensaje que compartí en redes sociales pues fue este, ¿no? Vamos, acompañé la imagen del anuncio de la reforma del Código Penal, y entonces dije, en resumen, que facilitan el camino a quienes ofendan los sentimientos religiosos o injurien a la monarquía, mientras que anuncian iniciativas para silenciar a quienes les ofendan o les injurien a ellos. No tengo más preguntas, señoría, ¿eh? Bueno, esto dicho un poco con ironía. Es que es curioso, porque yo creo que hay un pasaje evangélico que me parece que si se aplicase, el mundo sería distinto. Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. A ver, ya solo con eso, el mundo cambiaría radicalmente. Hay una doble vara de medir, en la que mi ego, ¿no? En la que mi ego se constituye, pues se pone encima, ¿no? del monte y mira a todo el mundo, ¿no? Hacia abajo, una incapacidad de tener una sensibilidad de ponerte en la situación del otro. A ver, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti, pero ¿cómo es posible? Que al mismo tiempo que se deroga, ¿no? el Código Penal, ni más ni menos, porque esto es derogar el Código Penal, que en el fondo estamos hablando de, nos hemos dado pues una legislación que en el fondo está protegiendo derechos que son de todos, que como digo, no solo es de los creyentes, también es de los ateos, que es que en este mismo punto del Código Penal también están protegidos los ateos. Pero claro, a ninguno de nosotros se nos va a ocurrir que, pues, ir quemando imágenes de ateos, ¿no? Pero sí hay gente que quema imágenes de la Virgen, o se mofa de ellas. Entonces, ¿cómo es posible que al mismo tiempo que derogamos estos puntos del Código Penal, al mismo tiempo, pues eso, anunciemos que es insoportable todas estas, pues se dicen infundios, se dicen bulos que se lanzan contra los gobernantes, y entonces esto hay que cortarlo por lo sano. No puede haber tanto bulo, tanta infamia. Pondremos en marcha, ¿no? Toda una serie de medidas para cortar contra estas críticas, ¿no? Infundadas contra el gobierno. Muy bien. Y al mismo tiempo hacemos esto. La verdad es que es increíble la deriva de nuestra cultura. Si nos llegan a haber dicho hace unos años que íbamos a ser testigos de pasito a pasito, cada paso de lo que está aconteciendo, nos hubiese costado creerlo. Qué deterioro, por Dios, qué deterioro es el que está ocurriendo, no únicamente en la vida de España, ¿no? Sino en la vida de tantos países, porque sé que este programa lo están escuchando ahora mismo desde muchos lugares, y muchos estáis diciendo, señor obispo, que aquí también. Sí, soy consciente de ello, que estamos ante un deterioro, ante un pensamiento único que internacionalmente se ha expandido, que es una especie de virus, ese pensamiento único que hace que nos impida tener capacidad crítica pues para desenmascararlo, ¿no? Lo que ocurre. Bueno, pues
dejo ahí, ¿no?, este mensaje enviado esta semana a redes sociales.